Listo. Bueno, muy buenas noches a todos. Esperamos que se encuentren muy bien el día de hoy. Muchísimas gracias por asistir a la charla de hoy, siendo pues un viernes. Les damos la bienvenida, pues vamos a continuar con nuestro módulo de urgencias pediátricas. El día de hoy tenemos una charla muy importante sobre urgencias respiratorias del paciente pediátrico. Esta charla va a estar realizada por el Grupo de Interés de Medicina de Emergencias, el EMIC, con el Grupo de Interés en Pediatría. Como expositores vamos a tener a Isabela Tascón, ella es miembro del EMIC, y a Juanita Medina como miembro del Grupo de Interés de Pediatría. Nuestros tutores académicos para la charla del día de hoy por parte del Grupo de Medicina de Emergencias es la doctora Paola Alonso, ella es médica de la Universidad del Bosque y actualmente es residente cuarto año de la Universidad del Rosario de la especialización de Medicina de Emergencias. Y por parte de pediatría vamos a tener a la doctora Giovanna Galvis, ella es la tutora y es médica de la Universidad Nacional, pediatra de la Universidad del Rosario, es especialista en docencia universitaria y actualmente pues se desempeña como pediatra en el servicio de urgencias. Muchísimas gracias tanto a los expositores como a los tutores académicos por apoyarnos en esta pues iniciativa de aprendizaje. Vamos a hoy como tal nuestra segunda charla del módulo, vamos a continuar, la próxima semana tendremos choque en pediatría, entonces de verdad muchísimas gracias a todos por asistir y le doy la palabra a Juanjo. Sí, como dice Vale, muchas gracias a todos por asistir y desde el grupo de pediatría también queríamos darles la bienvenida a todos a esta segunda charla que estamos haciendo en conjunto con el EMIC. De la mano de Juanita y de Isabela vamos a estar viendo la importancia de este tema y queremos que disfruten y aprendan mucho. Por último, también desde el grupo de interés de pediatría aprovecho para dar las gracias a las doctoras que nos están acompañando el día de hoy y pues no siendo más, los dejamos con nuestras dos expositoras para empezar esta actividad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos los que están aquí en la reunión y a las doctoras. Muchas gracias por su apoyo en esta revisión. Entonces, vamos a hablar de las urgencias respiratorias en el abordaje de PALS en el paciente pediátrico. Mi nombre es Isabela Tascón, soy miembro activo del EMI y Juanita Medina, que es miembro activo del grupo de pediatría. Entonces, bueno, si quieres continuar. Utilizamos esta bibliografía pues, para la charla de hoy, que se habla más que todo de todo el abordaje de PALS en el paciente pediátrico en las urgencias respiratorias. Dale, siguiente. Entonces, frente a lo que vamos a hablar en la charla, vamos a hablar un poquito de las generalidades para el abordaje de la vía aérea, con algunas recorderis de anatomía y de fisiología de respiratoria pediátrica, obstrucción de la vía aérea superior, donde vamos a hablar de GRUP, cuerpo extraño y anafilaxis. Vamos a hablar de obstrucción de vía aérea inferior, hablamos de bronquiolitis y de asma, más que todo lo que hablamos de exacerbación de asma. Enfermedad de tejido pulmonar, vamos a hablar de neumonía. Como último, vamos a ver alteración del control de la respiración, donde vamos a abordar aumento de la presión intracraniana, más que todo frente a intoxicación por sobredosis de medicamentos y unas conclusiones al final, dando también un espacio para las preguntas y pues los comentarios que quieran hacer. Entonces, frente a generalidades, vamos a hablar un poquito a recordarlo de la anatomía. Entonces, vamos a recordar que la anatomía de la vía aérea se divide en dos tractos, en la vía aérea superior y en la vía aérea inferior. La vía aérea superior, vamos a recordar que se compone, ¿por qué? Por la cavidad nasal, por la cavidad oral, por la faringe y por la laringe. Entonces, la faringe en sí se va a dividir en tres regiones también, donde vamos a tener la nasofaringe, que nos habla de la cavidad nasal hasta el paladar blando. No sé si puedes, exacto, gracias. Luego vamos a tener a la orofaringe, donde vamos a tener desde el paladar blando hasta la epiglotis, y la hipofaringe, que vamos a tenerla desde la epiglotis hasta la laringe. La laringe se va a componer desde el cartílago ioides hasta la tráquea. Frente a esa organización, vamos a ver que la laringe también va a tener otra distribución. Vamos a tener una región que es supraglótica, una región glótica y una región subglótica. Esto lo vamos a tener un poquito en cuenta porque algunas patologías de vía aérea superior van a estar alterando más que toda esta región glótica y subglótica. Y además de eso tenemos otros cartílagos asociados, como pues tenemos al cartílago tiroideo, al cartílago cricoides, al corniculado cuneiforme y el aritenoides, que son posteriores. Si quieres, dale. Ahora, algunas diferencias que vamos a tener frente a la anatomía de la vía aérea frente al paciente pediátrico al adulto.
Entonces, vamos a ver que las proporciones frente a la cabeza y el tamaño de la boca, lengua y fosas nasales también son diferentes. Entonces, vamos a tener fosas nasales que son más pequeñas, una boca que es más pequeña, pero una lengua que es mucho más grande. Entonces, eso posteriormente va a tener alguna alteración, que es que podemos con la misma lengua hacer obstrucción de la vía aérea del paciente pediátrico. La laringe va a estar ubicada en una posición más cefálica, entonces vamos a ver que está entre las vértebras C2 a C3, frente que al adulto es de C4 a C6, que es más abajo. La epiglotis va a tener una forma de omega. No sé si se pueden acá ver. Exacto, gracias. Y además de eso, vamos a ver que en el adulto, que es la imagen que dice A, es más cilíndrico, y en el B, que es el del paciente pediátrico, es más hacia un cono, es cónica. Entonces va a haber una disminución hacia la parte inferior del diámetro de la vía aérea, que va a tener alteraciones frente a cuando vayamos a abordarla, y que si genera alguna edema o alguna obstrucción, es más difícil que haya una buena oxigenación y ventilación con esta como estructura anatómica que igual se está desarrollando. Dale antes si quieres, una flechita antes. Listo. Entonces las cuerdas vocales van a ser cortas y cóncavas, el diámetro del anillo cricoideo va a ser pues menor y las cuerdas vocales también como bajos, el cartílago va a ser suave y menos calcificado y la vía aérea inferior es más pequeña y menos desarrollada, que eso puede generar, obviamente que si genera, damos, no sé, un aumento en nuestra presión positiva, puede generar un colapso o alteraciones en la vía aérea anatómica del paciente. Dale otro. Listo, entonces vamos a hablar de la vía aérea inferior, donde pues ya conocemos que va a ser entonces desde la tráquea a los bronquios, luego a los bronquios principales y luego a los bronquios segmentarios, a los bronquiolos terminales, a los bronquiolos respiratorios, a los ductos alveolares y luego hacia los sacos alveolares. Aquí lo que quiero mencionar más que todo a las diferencias entre la vía aérea pediátrica y la del adulto, si quieres darle siguiente, son las resistencias que podemos manejar. Entonces, aquí esta fórmula pues, es como para tenerla en cuenta y es que la resistencia va a ser inversamente proporcional a 1 sobre el radio a la 4. Entonces, ¿qué va a pasar? Si hay disminución del radio por edema, por una inflamación, por infecciones, por obstrucción, vamos a tener obviamente muchísimo más aumento de la resistencia en los pacientes pediátricos. Vamos a ver aquí que aumenta 16 veces la resistencia a comparación de 3 veces la resistencia en un paciente adulto. Esto, además de que hay flujos que se alteran, por ejemplo, cuando el bebé o el paciente pediátrico está llorando, el flujo se vuelve más turbulento. Eso también aumenta la resistencia a la vía aérea. Y son cosas que tenemos que considerar porque pues nuestro órgano es muy pequeño y cualquier alteración pues va a afectar y la resistencia nos va a generar muchísimos más problemas en mantener una buena oxigenación y ventilación en el paciente. Listo. Listo. Ahora también es importante entender la diferencia que vamos a tener entre un niño que está frente a una dificultad respiratoria versus un niño que está entre una insuficiencia respiratoria. Esto, dado que la insuficiencia respiratoria puede progresar rápidamente a un paro respiratorio y posteriormente a un paro cardíaco. Entonces, primero, la dificultad respiratoria va a ser entendida por algunos signos y síntomas que se puede dar por aumento de la frecuencia respiratoria, es decir, que el paciente presente taquipnea, o por un aumento del esfuerzo respiratorio. Hay algunos signos que nos pueden ayudar a saber qué tan grave es la dificultad respiratoria del paciente, como puede ser la presencia de sibilancias, la presencia de tirajes, la frecuencia respiratoria que esté presentando el paciente, la frecuencia cardíaca, que a la ventilación, a la auscultación, podamos tener una auscultación tanto buena como simétrica, o en un paciente que esté gravemente enfermo, un tórax silente. Asimismo, la presencia de cianosis o no. Todos estos síntomas y signos nos van a dar a entender que el niño en este momento está intentando mantener un intercambio gaseoso adecuado. En la dificultad respiratoria vamos a tener una obstrucción de la vía aérea, sin embargo en esta puede que no sea completa, sino parcial. Asimismo, podemos tener una menor distensabilidad pulmonar y una enfermedad pulmonar de base, que es lo que vamos a abordar a lo largo de la charla. En aquel paciente que la dificultad respiratoria sea grave, puede llevarnos a una insuficiencia respiratoria. Que la insuficiencia respiratoria la vamos a entender como el estado clínico de oxígeno o ventilación inadecuadas.
En estos pacientes podemos tener un esfuerzo respiratorio o que el esfuerzo respiratorio sea nulo. Algunos signos y síntomas que nos pueden ayudar a indicar qué pacientes necesitan reanimarse van a ser los siguientes: que el paciente tenga letargo, agitación, delirio, obnubilación o confusión, que en la parte respiratoria presente apneas, gruñidos, aleteo nasal, disnea, tiraje, taquipnea y otros. En la parte cardiovascular, si el paciente se presenta con arritmias, bradicardia, taquicardia, si presenta pulsos débiles o mal llenado capilar, también nos va a indicar de que el niño probablemente va a requerir una reanimación. Y en cuanto a la piel y mucosas, que presente signos como moteado, palidez, la cianosis, una sudoración, mala turgencia de las mucosas y las mucosas se encuentren secas. Con esto queremos dar a entender que la insuficiencia respiratoria va a ser un estado clínico que va a requerir intervención a fin de prevenir el paro respiratorio, que en última instancia se puede convertir a un paro cardíaco. Entonces, como generalidades de cómo vamos a abordar estas urgencias pediátricas, tenemos que recordar el manejo inicial de la dificultad o la insuficiencia respiratoria, que lo vamos a recordar con el ABC. En A tenemos la vía aérea, en el que vamos a proporcionar un soporte de la vía aérea que puede ir desde que el paciente esté simplemente adoptando una posición cómoda o que el paciente se realicen maniobras de apertura manual de la vía aérea. También, en caso de que sea el caso, se va a despejar la vía aérea con una aspiración de la nariz y la boca según esté indicado. Y si se ve un cuerpo extraño que se pueda retirar, vamos a proceder a retirarlo. En cuanto a la B, nos habla de la buena respiración y es las acciones que vamos a realizar va a ser asistir la ventilación por medio del dispositivo de bolsa mascarilla. Se va a administrar oxígeno y otras consideraciones que vamos a abordar. Y en la parte de circulación es importante siempre monitorizar la frecuencia y ritmos cardíacos del paciente y establecer un acceso vascular según las indicaciones. Bueno, entonces vamos a seguir con lo que es la obstrucción de vía aérea superior, donde vamos a hablar de croup, de anafilaxis y de obstrucción por cuerpo extraño. Entonces, dale. Empezaremos por croup. Entonces tenemos aquí o la laringotraqueobronquitis. Es una afección de la vía aérea superior que afecta principalmente al área subglótica de la laringe. Entonces, como lo vimos anteriormente en la anatomía, es donde están ahí abajitos de las cuerdas vocales, y en las cuerdas vocales también si hablamos de la glotis. La etiología, acá hablando rápidamente para que tengamos, por ejemplo, si vamos a hacer un abordaje ya hacia secundario y a analizar el sample y todo lo que llegamos a ver en la charla pasada, bueno, va a ser más que todo viral. Entonces, ¿qué virus va a ser la parainfluenza y de influenza A y B, más que todo de parainfluenza? Y bacteriano tenemos Mycoplasma pneumoniae, Staphylococcus aureus, Piógenes y Haemophilus influenzae. Dale. ¿A qué pues, pacientes va a afectar más que todo en la población pediátrica? Va a ser de niños de 6 meses a los 6 años, donde nuestro pico de más afectados va a ser a los 2 años. Listo, dale. Entonces, de la clínica, la presentación va a haber, vamos a tener los primeros 2 días un problema viral, o sea, de congestión nasal, de tos. Luego ya se va a ir caracterizando un poquito más ese group, donde vamos a tener una tos perruna, que es como lo más característico así de group que conocemos, un estridor laringio, disfonía, retracciones y agitaciones. Entonces, esta es como la clínica que vamos a tener en cuenta pensando en group, pero lo vamos a clasificar según cómo esté cada uno de estos signos. Entonces, dale siguiente. Vamos a ver que la leve, la tos perruna va a ser ocasional. El estridor va a ser limitado o nulo en el reposo, o sea, no vamos a escuchar el estridor audible como fácilmente, y las retracciones son escasas o nulas. En el moderado, la tos va a ser más frecuente. El estridor lo vamos a hacer, lo ver audible en el reposo, la agitación va a ser escasa o nula, las retracciones van a estar en el reposo también, y a la auscultación vamos a escuchar igual un buen flujo como de aire en la inspiración y expiración. Dale siguiente. Tenemos hacia grave y hacia insuficiencia respiratoria inminente. Entonces, en grave, ya la tos prona va a ser frecuente. Vamos a escuchar esa tos patognomónica del CRUP. El estridor va a ser inspiratorio prominente, obviamente va a ser audible en el reposo, y expiratorio ocasionalmente. La agitación va a ser significativa, las retracciones van a ser marcadas,
Y a la auscultación vamos a ver que hay disminución del flujo de aire de frente al murmullo vesicular. En la insuficiencia respiratoria inminente, pues aquí ya tenemos en una insuficiencia alteración en la respiración. Entonces la tos por una va a ser frecuente, pero aquí vamos a tener disminución también. ¿Por qué? Porque ya va a haber un agotamiento del paciente, o sea, va a haber menos como presentación por eso. El exterior va a ser audible en reposo, pero también puede estar disminuido por lo mismo. Las retracciones van a estar disminuidas por lo mismo como agotamiento muscular y disminución del estado de conciencia, porque ya tenemos, por ejemplo, la frecuencia respiratoria también ha disminuido y la frecuencia cardíaca, que en algún momento también puede haber estado muy elevada, va a estar disminuida porque se va a disminuir el gasto cardíaco y disminuyendo esto vamos a tener una menor oxigenación y vamos a tener ya también alteración hacia la parte circulatoria, donde tendremos cianosis y coloración oscura de la piel. Y aquí ya nos estaría hablando de un estado mucho más grave y donde debemos intervenir obviamente más rápidamente. Entonces, al siguiente. Aquí les traje un video para que miren este caso y según lo que vimos anteriormente podamos ver cómo clasificamos a este paciente. Pues, ahí estoy. Listo, súper. Entonces, en esta ahorita está en blanco, es porque, pues, no sé si quieran participar en cómo vimos la presentación de este video para que lo clasifiquemos según estos signos. Entonces, la tos perruna, no sé si alguien quiera decirme cómo estaba la tos, si estaba presente, si estaba ausente, cómo la vieron. Buenas noches, ¿qué tal? Pues a mí me parece que tenía más como estridor, o sea, era como más frecuente el estridor, pero no Ujú. alcancé a verlo como toser, no, no sé, o no sé si fue por parte del video que no alcancé a ver, pero me pareció que se veía más como el estridor, ¿no? Más que lo que Exactamente, sí. fue toser. La tos también estaba presente al final, creo que se escuchó como ya al final, cuando antes de que lo pasaran, pero sí, muy bien. El exterior estaba presente y era audible, más que todo como inspiratorio y expiratorio también lo vi yo también. Las retracciones también, sí bueno, el video de pronto no cargó muy bien, pero también había. El paciente no estaba tan agitado y pues en la auscultación no podemos saber. Esta es una manera como de clasificarlo más o menos con estos datos. Y acá tenemos otra que este es el segundo libro que pusimos ahí en la biografía, que nos arroja esta tablita para que lo clasifiquemos también. Entonces, frente si hay cianosis, si hay ruidos respiratorios inspiratorios, si hay estridor, si hay tos o si hay retracciones, si hay aleteo nasal. Entonces, según cómo nos dé este puntaje, lo clasifica de la siguiente manera. Si es mayor o igual a 4, vamos a hablar de una obstrucción o pues de un CRUP moderado a grave. Si el puntaje es de 7 o mayor, vamos a hablar ya hacia una insuficiencia respiratoria inminente, como para que seamos un poquito más objetivos o tengamos al menos un checklist cuando veamos a un paciente con CRUP para que sepamos frente a qué nos estamos, como, a qué estamos abordando. Entonces, dale siguiente. Ahora entonces el tratamiento. El tratamiento vamos a ver que en el leve vamos a considerar una dosis única de dexametasona, donde la dosis pediátrica es de 0,15 a 0,6 miligramos por kilo vía oral o intramuscular con un máximo de 16 miligramos. Y vamos a dar vapor frío. Este va a darse si el paciente no se agita cuando se da el vapor. De moderado a grave, vamos a ver que tenemos, si quieres darle siguiente. Sí, por ejemplo, otra. em, no tenemos dexametasona. Vamos a dar budesonida, que vamos a darla 2 miligramos por cada 2 mililitros de solución salina nebulizada. Y bueno, en el paciente de moderado a grave, vamos a administrar oxígeno, vamos a dar vapor frío, no vamos a dar nada vía oral porque pues tenemos una inflamación de la vía aérea superior.
nebulización con epinefrina. ¿Cómo vamos a dar la nebulización con epinefrina? Vamos a dar 0,5 mililitros por kilo en una concentración de 1 en 1000, con una dosis máxima que le podemos dar al paciente de esa solución de 5 mililitros. Y vamos a dar la dosis única de dexametasona, que ya vimos que es de 0,15 a 0,6 miligramos por kilo. Dale, siguiente. Entonces, si la epinefrina nos dio, pues hay un efecto que se da, que es el efecto de rebote. Entonces vamos a darle observación por 2 horas a ese paciente, porque puede que la clínica se haya mejorado, pero 2 horas después vuelve a darse la clínica. Entonces, si esto pasa, vamos a considerar el uso de Heliox, que es helio con oxígeno, que nos da ese manejo más o menos que nos dio la epinefrina cuando esta fue refractaria, cuando no, después de 2 horas, pues no hizo su efecto más. Entonces le podemos dar esta combinación. Dale, siguiente. Ahora, el tratamiento de la insuficiencia respiratoria inminente, pues acá ya nos encontramos a un paciente que está en un choque, puede llegar a un paro, como ya mencionó mi compañera anteriormente, que estas es como las preocupaciones que más tenemos frente a las alteraciones respiratorias en los pacientes pediátricos, y es que pueden llegar fácilmente al paro cardíaco por una falla respiratoria. Entonces, vamos a asistir la ventilación y si hay hipoxemia persistente, pues vamos a hacerlo, ¿no? La idea es que sea pues con un dispositivo que nos genere, que no haya como un aumento de la presión de CO2, o sea, que no nos dé una hipercapnia, entonces pues una que tenga una válvula que sea solamente unidireccional. Vamos a dar altas concentraciones de oxígeno con una válvula, pues como ya dije anteriormente. Vamos a considerar, si es el caso, si se necesita una intubación endotraqueal, recordando cómo se aborda el paciente con la intubación endotraqueal, sabiendo que la fórmula para el tubo es de 4 más edad en años sobre 4. Y también, pues según sea el caso, una intervención quirúrgica con una traqueostomía para asegurarnos de que estamos pudiendo dar una buena oxigenación en el paciente. Además de eso, vamos a administrar dexametasona, como ya vimos en la dosis anterior, pero esta va a ser intravenosa. Entonces acá también tenemos que acceder a un acceso venoso. Y pues la dosis es de 0,6 miligramos por kilo, máximo de 16 miligramos. Listo. Ahora hablando de la anafilaxia, tenemos que esta va a ser una condición potencialmente mortal y lo que va a suceder en estos pacientes es que se va a dar una respuesta de hipersensibilidad de tipo 1 en el que el paciente se expone por primera vez a un alergeno y en este va a producir inmunoglobulina E. Después, el paciente se puede exponer a este mismo alergeno y en esta ocasión el antígeno se va a unir a la inmunoglobulina E. Esto va a activar a los mastocitos sensibles para que liberen histamina y nos den una serie de manifestaciones clínicas. Los principales desencadenantes que vamos a encontrar asociados a la anafilaxia van a ser las nueces, el huevo, los mariscos, la leche, en algunos casos la picadura de abejas y algunos medicamentos. Se ha descrito principalmente frente a las penicilinas. ¿Qué pacientes están en mayor factor, como en mayor riesgo de presentar una reacción de anafilaxia? Aquellos pacientes que presenten asma, una rinitis alérgica, dermatitis atópica o que ya sea conocido su antecedente de alergia. La presentación clínica de la anafilaxia se va a dar por varias características. Primero, el paciente nos va a llegar con un angioedema en cara y labios, también con un edema hipofaringio o laringio que puede estar dado por la disnea, estridor, disfonía y disfagia. En cuanto a la vía aérea inferior, podemos tener que el paciente esté presentando broncoespasmos y sibilancias. En la parte cardiovascular, que el paciente esté hipotenso, presente arritmias, presente un shock cardiogénico o un shock distributivo. También va a ser muy frecuente que se presente con un eritema generalizado, urticaria y angioedema. En algunos casos también se puede presentar con náusea, vómito, diarrea y cólicos abdominales, esto secundario a la contracción del músculo liso y edema intestinal que se da en la reacción de anafilaxia. Lo primero que vamos a tener en cuenta es que el tratamiento va a ser como el pilar en la administración de epinefrina o adrenalina. Dado que estos medicamentos va a actuar en los receptores alfa y beta adrenérgicos que va a llevar a una vasoconstricción, incrementando el inotropismo y cronotropismo cardíaco y la broncodilatación, que es lo que finalmente va a permitir que el paciente pueda volver a respirar.
La dosis recomendada para controlar los síntomas y que también se mantenga una tensión arterial adecuada va a ser de 0,01 mililitros por kilogramo o 0,01 miligramos por kilogramo. La dosis máxima que podremos administrar va a ser de 0,3 mililitros o 0,5 miligramos administrada vía intramuscular. Lo podemos administrar cada 5 a 15 minutos en caso a según necesidad. En caso de que no tengamos esta presentación de adrenalina, podemos también hacer uso de el EpiPen, que va a depender la dosis del peso del paciente. El paciente que pesa más de 30 kilogramos, la dosis va a ser 0,3 miligramos intramuscular, y aquel paciente que pese menos de 30 kilogramos, la dosis va a ser 0,15 miligramos. Otra de las patologías que vamos a abordar es la aspiración de cuerpo extraño, que esta va a ser una de las principales causas de muerte no intencional en lactantes y niños pequeños. Los principales objetos que se van a asociar con esta presentación va a ser la ingesta como de dulces, gomitas, de nueces o frutos secos, también puede ser globos o también guantes de látex que se pueden tener en la casa o en el consultorio. ¿Y por qué se va a dar esto? Principalmente se va a dar en pacientes de 9 meses hasta 5 años, y es porque los pacientes van a carecer de dientes para masticar y también por su propia naturaleza curiosa, que van a empezar a como explorar el mundo y a introducir objetos en la boca. La presentación clínica de estos pacientes va a tener una característica muy importante, y es que cuando lo traigan a la sala de emergencias, lo que nos puede referir el cuidador o el familiar es que súbitamente el niño dejó de respirar. Esa va a ser un punto clave para saber identificar hacia qué patología nos estamos orientando más en nuestro diagnóstico. Asimismo, el antecedente de ahogamiento, que el paciente esté presentando sibilancias, estridor, tos, que los ruidos respiratorios se encuentren disminuidos al momento de la auscultación, que presente disfonía, dificultad respiratoria, cianosis y paro respiratorio en el peor de los casos. ¿Cómo vamos a abordar a estos pacientes? Vamos a hacernos dos preguntas. Primero, ¿el paciente está consciente? Y segundo, si es capaz de hablar o toser. Para tener tres escenarios posibles. El primero es el paciente que se encuentra consciente y es capaz de hablar o toser. En este caso, lo que vamos a favorecer es que el niño, por sus propias medidas, tosa con el fin de que el objeto que esté obstruyendo la vía aérea sea expulsado. Entonces, brindar medidas de confort, que el paciente esté sentado o sentado, y también suministrar oxígeno al paciente para evitar la desaturación. El otro escenario que tenemos es un paciente que se encuentre consciente, sin embargo, sea incapaz de hablar o toser. Va a depender nuestro accionar dependiendo la edad. Si el niño es menor a un año, vamos a hacer una maniobra de palmadas en la espalda, y si es mayor a un año, la maniobra de Heimlich. Entonces, acá vemos las dos maniobras que podemos realizar en estos pacientes. En los niños menores de un año, lo que vamos a hacer es que vamos a colocar al paciente boca abajo, asegurando que la vía aérea, la boca se encuentre abierta, introduciendo nuestros dedos, y vamos a dar 5 golpes con la palma de nuestra mano entre las escápulas, con el fin de que con esto podamos retirar el cuerpo extraño que está obstruyendo. Seguido de estas como 5 palmadas que vamos a dar en la espalda del paciente, vamos a hacer una compresión torácica con el mismo fin de expulsar el objeto extraño. Si el objeto sale, podemos decir que el paciente sale a la sala de observación. Si no, vamos a, muy importante, como suministrar la ventilación con el fin de que el paciente no sufra daño y no entre en una insuficiencia respiratoria. En cuanto a los niños mayores de un año, vamos a tener la maniobra de Heimlich, que esta va a consistir en abrazar a la persona por detrás y por debajo de los brazos. Vamos a colocar un puño cerrado con 4 dedos encima
encima del ombligo en la línea media del estómago y vamos a ejercer una presión que va a ser hacia atrás y hacia arriba, con el mismo fin de expulsar el objeto extraño que esté obstruyendo la vía aérea. El último caso que tenemos es que el paciente se encuentre inconsciente. En este, antes de abordarlo, vamos a revisar la cavidad oral y en caso de que tengamos un objeto visible, vamos a retirarlo. Si no, vamos a iniciar reanimación cardiopulmonar y vamos a suministrar la ventilación con medio de un aparato de bolsa mascarilla. Esto con el fin, dado a que, como vimos al principio, el paciente que entra en un paro respiratorio es muy probable que entre en un paro cardiorrespiratorio. Así que, así el paciente tenga pulsos presentes, se va a iniciar las maniobras de reanimación. Ahora, frente a la obstrucción de la vía aérea inferior, vamos a abordar el asma y la bronquiolitis. Vamos a iniciar por bronquiolitis, en el que la definición va a ser un primer episodio broncoobstructivo en niños menores de 2 años de edad, que también va a estar acompañado de signos de infección de las vías respiratorias superiores, más aparición de sibilancias. Como veíamos al principio, teníamos una tabla que nos va a hablar de la gravedad de los síntomas que el paciente está presentando frente a su dificultad respiratoria, que va a tener en cuenta la presencia de sibilancias, los tirajes que van desde que sean subcostales inferiores hasta intercostales y supraesternales, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la ventilación, que vemos que puede ser buena y simétrica, hasta que sea un tórax silente, y la presencia o no de cianosis. Cuando el paciente ingresa, vamos a ver y evaluar toda la presencia de estos signos y vamos a dar que si nos da un puntaje de 0 a 3 puntos, estamos ante una crisis leve. Si nos da un puntaje de 4 a 7 puntos, va a ser una crisis moderada. Y si es mayor a 8 puntos, el paciente está en una crisis grave. La bronquiolitis se va a dar por una infección aguda de bronquiolos por el virus incital respiratorio. Este virus va a ser el más frecuente que nos dé la presentación de bronquiolitis y va a tener efectos en el epitelio bronquial, entre ellos la necrosis y edema del epitelio. Asimismo, va a hacer que se aumente la producción del moco y todas estas características nos van a llevar a un estrechamiento de la vía aérea que nos va a dar la presentación clínica. Entonces, ¿qué pacientes vamos a sospechar que estén presentando bronquiolitis? Bueno, primero, que sea un menor de 2 años de edad y también que presente tos, congestión nasal, que pueda también estar acompañado de otitis media y fiebre. En los lactantes es muy frecuente que estos presenten apnea, más que todo en aquellos pacientes que sean menores de 6 meses o que sean prematuros. Y también podemos tener que el paciente se encuentre con baja saturación de oxígeno menor al 95% y esto nos va a hablar de un criterio de gravedad. ¿Qué pacientes tenemos que podemos estar ante una falla respiratoria inminente? Como hemos venido abordando, aquel paciente que se encuentre en un estado de confusión o somnoliento, que presente bradicardia, que tengamos una ausencia de sibilancias y una disociación tóraco-abdominal. Aquí vamos a garantizar el soporte de la vía aérea, ya sea en casos graves, pues por una intubación. En la bronquiolitis, sin embargo, el tratamiento de soporte va a ser nuestro pilar de manejo, es decir, suministrar oxígeno para que el paciente logre metas adecuadas de saturación. Asimismo, vamos a realizar aspiración oral o nasal según sea necesario, porque como veíamos en estos casos, los pacientes van a tener un aumento de la producción de moco. En estos pacientes se puede dar una solución salina hipertónica nebulizada con el fin de generar un aclaramiento mucociliar y que se disminuya la estrechez que se generó de las vías aéreas. Y en cuanto al uso de corticosteroides y broncodilatadores, todavía existe duda y no está muy claro si debemos administrarlos o no. Así que lo que se propone que se realice ante un escenario es que
hagamos un tratamiento de prueba con adrenalina o salbutamol nebulizados y en caso de que observemos que el paciente está mejorando y está mejorando sus signos de dificultad respiratoria, continuemos el tratamiento. Si no, lo retiramos y nos seguimos basando en el tratamiento de soporte. Listo, entonces vamos a hablar de la crisis asmática o la exacerbación pues, del asma. Entonces vamos a ver que el asma es una enfermedad crónica inflamatoria de las vías aéreas caracterizada por la obstrucción reversible, completa o parcial de la vía aérea. Y pues se genera un incremento del moco y edema de la misma. Hablando de la clínica general que vamos a ver ahorita, la vamos a clasificar así como hicimos antes en las otras patologías. Vamos a ver que hay tos, hay disnea, hay aumento del trabajo respiratorio, que veremos con signos de dificultad respiratoria como aleteo nasal, quejido y retracciones intercostales. Además de eso, sibilancias, congestión torácica, disminución de los ruidos respiratorios, roncus, estertores, disminución del flujo respiratorio e hipoxia. Vamos a ver aquí cómo estamos hablando del abordaje pues, de urgencias. Siempre debemos hacer el triángulo de aproximación pediátrica. Junto a eso, dale siguiente, el ABCDE. Y algo que también pues quiero mencionar aquí, ya que estamos hablando de una patología que es más crónica, dale siguiente. Estas preguntitas que están aquí, dale otra más, esa. Es para ver cómo está el estado de la enfermedad en general del paciente, que esto lo abordaremos ya en un ejemplo ya de evaluación secundaria, pero quiero mencionarlas igual para que del episodio actual, por ejemplo, podemos preguntar cuándo empezó, si se pudieron identificar algún desencadenante o desencadenantes, qué medicamento ha tomado hasta ahora, los horarios y las dosis, cómo respondió al medicamento en su momento y los antecedentes de antes. Entonces, como antecedentes, el medicamento que utilizaba de forma usual, qué tan seguido tiene sibilancias, tos y disnea, qué tan seguido acude a urgencias, qué tan seguido tiene crisis el paciente, qué tan seguido ha sido hospitalizado, si ha necesitado como intervención en UCI pediátrica, si ha sido intubado alguna vez y qué tan seguido usa los esteroides orales o utilizó, si tiene otras condiciones médicas, si usa otros medicamentos, si está expuesto a humo de tabaco, si tiene algún remedio herbal. Esto es como para ver cómo está controlada la enfermedad del paciente también y cómo después en el manejo cómo le haremos, pero también sepamos que puede estar desencadenando a ese paciente que tenga esas crisis. Dale siguiente. Entonces, como hemos hecho antes, clasificamos según lo que veamos de los signos. Entonces, que tenga falta de aliento, esta es una tabla que nos propone PALS como para clasificarlo. Entonces, que sea leve, moderado, grave o tengamos un paro respiratorio inminente. Entonces, que le falte aliento como al caminar o cuando permanece acostado es leve. Que sea moderado es cuando hable o cuando esté cuando se esté alimentando o cuando esté llorando. Em, y grave cuando esté en reposo, lactante cuando esté consumiendo alimento o que se encorve hacia adelante para poder respirar. Entonces ahí hablamos de grave. En el paro respiratorio, pues no tendríamos este ítem porque pues tenemos el paro. Cuando habla con oraciones, con frases o con palabras, nos clasifican leve con oraciones, moderada con frases y grave con palabras. Y esto es qué tan fácil puede ser para él hablar o qué tanto tiempo puede hablar, ¿no? Qué tan fácil puede ser decir frases o palabras o puede hablar normalmente sin agotarse. El estado de alerta si está agitado o no. Entonces, en el leve suele estar agitado, en el moderado suele estar agitado y en el grave suele estar agitado y en el paro respiratorio inminente suele estar somnoliento o confundido por lo que hablamos anteriormente, porque haya alguna alteración ya de la oxigenación y circulatoria que nos esté afectando el estado de conciencia y nos esté generando una hipoxemia o una hipoxia tisular. Frecuencia respiratoria, sabemos que en los pacientes pediátricos esto va a ser dado por su edad, pero entonces sí está aumentada según su rango. El uso de músculos accesorios o de la musculatura accesoria, retracciones supraesternales. Entonces, en el leve por general no están, en la moderada están en lo general los músculos accesorios y en el grave están presentes. Yo creo que también las supraesternales y en el paro respiratorio inminente tenemos la misma que hablamos anteriormente en la auricolitis, el movimiento paradójico toracoabdominal, que tengamos esto presente. Si están sibilancias, en el leve pues moderadas y a menudo solamente al final de la expiración. En el moderado hay sibilancias fuertes y en el grave por lo general también son fuertes.
y en el paro, pues a la ausencia de las mismas. Dale, siguiente. Frente al pulso, frente a la frecuencia cardíaca, igual tenemos los rangos como todo en pediatría, según si está aumentado, según su edad. Y en el paro respiratorio inminente tenemos una bradicardia. El pulso paradójico, que en el leve puede estar ausente, que haya disminución de 10 milímetros de mercurio de la presión arterial, que no haya alterado mucho los pulsos tampoco. En el morado puede que esté presente con una alteración de la disminución de la tensión arterial de 10 a 25 milímetros de mercurio, y en el grave suele estar presente de más de 25. En adultos, y de 25 a 40 es alteración en la tensión arterial. En el paro respiratorio inminente, su ausencia pues sugiere que hay falla de los músculos respiratorios por pues fatiga del uso al compensar con su cuadro. ¿Cómo está el flujo respiratorio pico tras la dosis inicial de broncodilatadores? ¿Qué tanto el porcentaje aumentó o disminuyó después de ese uso? Entonces en el leve pues aumentó más de 80%, que estamos bien. En el moderado aproximadamente de 60-80%, ahí no, entonces, pues, no se generó tanto cambio. Y en el grave es menor del 60% del valor previsto. Entonces pues tenemos que considerarlo ahí. Eh, no, dale anterior, eso, gracias. Los otros dos son entonces hablamos de cómo está oxigenándose y cómo se está llevando el transporte de oxigenación y ventilación en el paciente. Entonces, la presión arterial de oxígeno, ¿cómo está? ¿Está normal o por lo general pues no necesita una prueba en el leve? Moderada está más de 60 milímetros de mercurio y en el grave tiene menos de 60, entonces estamos alterando ahí la oxigenación. Y frente a cómo está el CO2, si tenemos una hipercapnia o no. Entonces, en el leve y moderado no tenemos, pero en el grave sí aumenta la concentración de CO2. Entonces, estamos fallando ahí en la ventilación y estamos llegando hacia una alteración, hacia un paro, hacia una insuficiencia respiratoria grave. Y la saturación de oxígeno, sabemos, como vimos anteriormente, que lo ideal es que esté mayor de 95, mayor de 94. Entonces, en el leve está mayor de 95, pero en moderado grave disminuimos debajo de 94. Entonces, de 91 a 95 y grave menos de 90. Listo. Ahora, entonces, ¿cómo vamos a dar el tratamiento? Según cómo lo clasifiquemos con lo que los parámetros que vimos anteriormente. Entonces, de leve a moderado vamos a administrar oxígeno humidificado a altas concentraciones. Vamos a usar humidificador siempre que usemos un dispositivo pues de oxigenación que no tenga reservorio. Entonces, aquí vamos a utilizar, por ejemplo, la cánula nasal y la máscara simple a las concentraciones más altas que tengan, que sería 4 litros, que nos da un 36%, y máscara simple a 6 a 10 litros, que nos da máximo de un 60%. Si queremos usar una de reinhalación o de no reinhalación, no usamos humidificador. Ahora, damos salbutamol mediante dosis medida o por solución nebulizada. Entonces, ¿cómo es? La dosis medida es cuando tenemos inhalador, cuando tenemos los puff y sabemos cuánto estamos dando. Entonces, inhalador de salbutamol damos 4 a 8 puff con cámara espaciadora, y nebulizado para pacientes de menos de 20 kilogramos vamos a dar dosis de 2,5 cada 20 minutos, y mayores de 20 kilogramos vamos a dar de 5 miligramos cada 20 minutos. Además de eso, vamos a dar corticoides vía oral, como vimos la dexametasona que utilizamos anteriormente, de 0,6 o de 0,15 a 0,6 miligramos kilogramo. Listo, dale. Entonces, de moderada a grave, acá igual la idea es mantener altas concentraciones de la saturación de oxígeno para que no lleguemos al paro respiratorio inminente. Entonces, damos altas concentraciones, y si tenemos un dispositivo que tenga válvula unidireccional, pues, y es necesario, es mejor para que no aumentemos o alteremos en la ventilación. Em, el salbutamol mediante dosis medida, así como vimos anteriormente. El bromuro de prazolam se va a dar mediante solución nebulizada de la siguiente manera. Vamos a dar 250 a 500 microgramos inhalado cada 20 minutos por 3 dosis. Vamos a tomar accesos vasculares para administrar líquidos y medicamentos. Los corticoides aquí se pueden dar vía oral o intravenosa, yo creo que es más que todo intravenosa. Un bolo de sulfato de magnesio mediante infusión lenta IV de 15 a 20 minutos, mientras se monitoriza cómo está la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. Bien, presión arterial, teniendo en cuenta que no nos haga una hipotensión o una apnea. Y pues vamos a hacer estudios complementarios, viendo cómo está los gases arteriales, cómo está el pH, que no estemos generando algún cambio ahí también. Y radiografía de tórax. Dale.
Y frente a la última, que es la insuficiencia respiratoria inminente, pues aquí vamos a dar oxígeno a altas concentraciones con dispositivos que nos den altas concentraciones. Vamos a dar salbutamol, la dosis que hemos visto antes. Dosis medida, los PUF se van a dar, si el paciente ya está intubado, se van a dar los PUF con la intubación, pero si no, solución nebulizado, bromuro hipratropio mediante solución nebulizada o inhalador de dosis medida si el niño está intubado. Asistencia de la ventilación, como vimos, de presión positiva, la idea es que no sea invasivo, entonces sería como un BiPAP si el paciente pues es colaborador y genera como esas inspiraciones a veces. Acceso intravenoso, un corticoide como metilprednisolona de 2 miligramos kilogramo, máximo de una dosis de 80 miligramos. Terbutalina titulada o salbutamol IV o epinefrina subcutánea. Entonces, dale siguiente, acá tenemos las dosis. Entonces aquí sería para la terbutelina, este que está aquí a la izquierda, y para la EPI también, exacto. Vamos a hacer secuencia de activación rápida, si es necesario, exámenes complementarios y uso de sulfato de magnesio controlando tensión arterial y frecuencia cardíaca. Listo. Entonces, la última, ya hablando de parénquima, vamos a ver neumonía. PALS no nos habla de un abordaje tan amplio como hemos visto en las otras, pero sí nos da como una aproximación que podemos dar. Entonces, la neumonía, ¿qué es? Es una enfermedad infecciosa que se produce por inflamación del espacio alveolar causada por una invasión de bacterias, virus u hongos. Entonces, tenemos que pues hay diferentes agentes que están asociados también a la edad en pediatría más que todo. Entonces, en menores de un mes vamos a ver que los patógenos bacterianos asociados van a ser estreptococos del grupo B, Escherichia coli, Klebsiella, Pseudomonas y Listeria. Virales van a ser varicela y virus incital respiratorio. Otros patógenos que pues hongos no tanto, pero bueno. Y el tratamiento acá no los da, como ampicilina más aminoglucósidos. De 1 a 3 meses tenemos el Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, de virus incital respiratorio para influenza y adenovirus. De 3 meses a 5 años vamos a tener a el neumonía, a Haemophilus influenzae y el Staphylococcus aureus. Más que todo, el aureus inmersa va a estar asociado a un paciente que le dé una neumonía en el ambiente hospitalario. Y mayores de 5 años, neumonía, influenza y Staphylococcus del grupo A. Entonces aquí tenemos que considerar, uno, adquiría en la comunidad, vamos a considerar el Streptococcus pneumoniae, más que todo para los pacientes mayores de 5 años. Listo, dale. Factores de riesgo que tenemos que tener en consideración cuando estemos abordando al paciente rápidamente, pues que sea de edad joven, género masculino, que haya contaminación, su estado nutricional, si tiene alguna inmunodeficiencia, si usa corticoides seguido, tiene antecedentes de asma, tiene antecedentes de bronquiolitis o bronquitis, alteraciones anatómicas de su vía aérea, enfermedades metabólicas y factores socioeconómicos que afectan. De la clínica vamos a ver que hay tos con esputo, hay fiebre, hay dolor torácico, hay disnea, hay taquipnea, hay un malestar general, dolor abdominal e hipoxia. Y el manejo, dale siguiente. Entonces, lo que nos propone PALS es realizarle los estudios complementarios según estén indicados, cómo están sus gases arteriales, cómo está su oxigenación, radiografía de tórax, estudios virales, hemograma completo, hemocultivo, tinción de Gram y cultivo de esputo. Esto para, más que todo, es tratar la etiología y dar el antibiótico que se deba dar. Anteriormente en la tabla que vimos, era un antibiótico empírico que se puede dar a los pacientes de los rangos de edades según los patógenos que consideramos en esas edades, pero pues se complementa con estos estudios para tratar específicamente cuál. Administrar tratamiento antimicrobiano de posibles microorganismos gram positivos, como neumococo y Staphylococcus aureus MRSA, y pues también considerar micoplasma, clamidia en antibiótico macrolío. Administración de salbutamol mediante inhalador de dosis media o de solución nebulizada, como vimos anteriormente. Considerar uso de CPAP o de BiPAP para reducir la necesidad de ventilación mecánica y si hay fiebre, pues disminuir la temperatura para que se disminuya como la demanda metabólica del paciente, dada que ya tienen una que es respiratoria, porque pues los pacientes pediátricos tienen una tasa metabólica alta y pues de necesidades de oxígeno como 3 a 4 veces mucho más que de los adultos. Entonces tenemos que considerar pues que si tiene fiebre, ayudar a que no alteremos más ese metabolismo sería importante. Y por último, la última patología que vamos a abordar es la alteración del control de la respiración, específicamente aumento de la presión intracraneal y pacientes con sobredosis.
En cuanto al aumento de la presión intracraneal, tenemos que para identificar a los pacientes hay una triada, que es la triada de Cushing, y es aquellos pacientes que se presenten con respiración irregular o apnea, que estén con bradicardia y que se encuentren con hipertensión arterial. Si estos tres están, nos habla de que es un signo de hernia cerebral inminente. ¿Qué causas encontramos que nos puedan aumentar la presión intracraneal? Principalmente en la edad pediátrica, el trauma cráneoencefálico. También se describe la meningitis, un tumor cerebral, hematomas subdurales o epidurales y hemorragias. Desde PALS lo que vamos a abordar es que para abrir la vía aérea vamos a emplear la maniobra de tracción del mentón y se va a estabilizar la columna cervical. Después vamos a verificar si la vía aérea está permeable y si la oxigenación y la ventilación son adecuadas. En estos casos se puede usar un periodo breve de hiperventilación como tratamiento de rescate con el fin de ganar una respuesta a signos de hernia cerebral inminente. Asimismo, si el niño en este momento está presentando mala perfusión o presión de perfusión cerebral inadecuada, podemos administrar 20 mililitros por kilogramo de cristaloides isotónicos. En este caso, a la elección sería solución fisiológica o lactato de Ringer. También podemos administrar tratamiento farmacológico como solución fisiológica hipertónica para tratar el aumento de la presión intracraneal y vamos a evitar la hipertermia. En estos casos va a ser muy importante que de una vez logremos contactar al equipo de neurocirugía para que nos apoye y que el paciente no presente secuelas a largo plazo más graves. Y por último, en cuanto a la intoxicación o sobredosis de drogas, lo más frecuente que se va a presentar en estos pacientes va a ser que va a haber una disminución del estímulo respiratorio central. En otros casos también se puede dar que las mismas sobredosis de droga nos dé una debilidad o parálisis de los músculos respiratorios, pero como les digo, lo que más se va a dar es esto. Las complicaciones que nos puede dar esta disminución del estímulo respiratorio central es que el paciente presente la obstrucción de la vía aérea superior, que tenga un escaso esfuerzo respiratorio, una mala frecuencia respiratoria y que finalmente el niño entre en hipoxemia, que pueda presentar aspiración o finalmente la insuficiencia respiratoria. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? La principal intervención va a ser brindar un soporte de la vía aérea, es decir, asegurar una ventilación adecuada, administrar el antídoto según esté indicado, aspirar la vía aérea en caso de que el paciente esté presentando vómitos o exceso de secreciones. Y también va a ser importante la parte de los estudios complementarios, como la evaluación de gases arteriales, un electrocardiograma, electrolitos, glucosa y la osmolalidad sérica. Acá tenemos una tabla que resume más o menos qué va a pasar ante cualquier intoxicación por alguno de estas drogas. Vemos que los opioides, los agentes simpático-miméticos y los sedantes o los hipnóticos son los que más nos van a producir una disminución o del centro del control de la respiración. Bueno, entonces para unas conclusiones finales, como que consideramos importantes, vamos a ver que, dale. Juanis. Parece que Creo se le que trabó el internet, esperemos un segundito. sí, ya está volviendo. Listo, ya entonces, frente a consideraciones finales, conclusiones, pues que nos acordemos siempre de hacer el abordaje esquematizado que nos propone PALS, el triángulo de aproximación pediátrica, el abordaje ABCDE, y también de la evaluación secundaria, que debemos tener siempre en cuenta para tener pues un abordaje mucho más integral y general.
clasificar cada patología según su gravedad y según los síntomas que veamos, que creo que eso es lo que siempre nos propone PALS, clasificarlo, evaluarlo y volverlo a clasificar para que así hagamos siempre un manejo muy bueno. Y pues recordar que la insuficiencia respiratoria pues nos puede llevar a un paro cardíaco, respiratorio y después a un paro cardíaco en los pacientes pediátricos y es como algo que debemos evitar. Recordemos que esto es la causa como principal siempre de paro cardíaco en los pacientes pediátricos, entonces es muy importante que sepamos evaluarlo y sepamos abordarlo. Muchas gracias a todos por su asistencia a esta charla. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario final de la charla. Bueno, muchísimas gracias Isabela y Juanita, de verdad increíble la charla, muchísimas gracias, muy completa. Queríamos, no sé, preguntarle a los tutores académicos o a alguien del público si tiene algún aporte, alguna pregunta, sería bastante útil. Si no, Buenas noches, ¿cómo estás, doctora? ¿me escuchan? Hola, Buenas noches. ¿Puedo hablar? Sí, señora. Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Bueno, primero, pues, que muchas gracias por la invitación y qué chévere que existan estos grupos y que un viernes a esta hora estén revisando temas de emergencias pediátricas. Me parece muy chévere, me parece muy comprometidos y son muchas personas. Entonces, sí, muchas gracias por ese tiempo que han invertido en este tema tan importante. Yo quería dar como unos punticos de lo de las charlas. Gracias, Juanita, gracias, Isabela, y a todos, como ya dije, eh, de como unos punticos. Entonces, por ejemplo, en la anatomía, recuerden como para puntualizar, pues ustedes fueron muy completas. Recordar también la resistencia de las vías aéreas que va desde las fosas nasales y que los bebés, los lactantes, sobre todo los menores de 2 meses, son respiradores nasales obligatorios. Entonces, algo tan simple como hacer un lavado nasal, una aspiración nasal, ya nos va a quitar por lo menos el 50% de la resistencia de la vía aérea. Entonces, punticos así como tips, digamos. En los signos de insuficiencia respiratoria, recuerden que va de dificultad y va hasta insuficiencia respiratoria. De todas formas, ese diagnóstico de insuficiencia respiratoria es clínico. No tenemos que tener de una los gases ni nada. Obviamente que vamos a tomar después de que clínicamente diagnostiquemos que va progresando hacia una insuficiencia respiratoria, pues tomamos unos gases y clasificamos la insuficiencia respiratoria hipoxémica, hipercápnica, mixta y demás. Pero reitero que en que eso es clínico. ¿Listo? El diagnóstico de la insuficiencia respiratoria. Tengo varios punticos, me dicen si los puedo decir, creo que no me demoro mucho. Por ejemplo, también, a ver, para la intubación orotraqueal en pediatría, pues desde el 2020, se prefieren tubos con balón. Hay más fácil la ventilación, es mejor para no estar cambiando tubos y demás, entonces tubos con balón. Recuerden ahí entonces que ahí cambia lo de para escoger el tubo, que es la fórmula de edad sobre 4, pero más 3.5, ¿listo? En lo de la adrenalina, la dosis en anafilaxia, creo que en la diapositiva es que no me acuerdo porque no estaba ahí con numerito, pero bueno, la dosis 0.01 miligramos por kilo, y que si, digamos, como rápido para acordarse que si es menos de 30 kilos o más de 30 kilos, entonces va el menor, digamos, 0.15 miligramos, el otro 0.3 miligramos y máximo 0.5 miligramos, que es intramuscular, recuerden eso, en anafilaxia, bueno, adrenalina por anafilaxia. Otra cosita en los valores de saturación de oxígeno, pues PAL siempre nos da los valores de 95 y demás, pero pues en la práctica es cierto que no hay estudios grandes ni nada de eso, pero en la práctica uno pone 90 en Bogotá, diferente en Cartagena y pues en otras alturas, bueno, así como el límite. En tratamiento de bronquiolitis, eso es verdad que no hay pues mayor evidencia en los tratamientos, pero cuando ya uno lo tiene hospitalizado y bueno, uno también ya lo puede hacer más fino de clasificar los fenotipos, pero para el tratamiento, o sea, uno no lo, sí, es el oxígeno, la nutrición, los líquidos, obviamente eso es lo básico, pero también lo que ponemos en la práctica. Las micros intercaladas, solución salina hipertónica al 3% intercalada con las micros con adrenalina. No usamos tanto salbutamol o depende en niños con bronquiolitis más grandes de 6 meses. En general no es recomendado corticoides en bronquiolitis. ¿Listo? En asma, en niños, pues, que decías ahí en la diapositiva,
lo de la FIO2 según la cánula nasal. En pediatría no es tan así, porque esa FIO2 es muy variable y a veces con cánulas nasales podemos estar dando unas FIO2 muy altas y nos podemos como quedar tranquilos porque, ay, es una canulita nasal y ya. Entonces, esto en pediatría es variable porque la de frecuencia, ellos, los niños, como mecanismo compensador aumentan frecuencia respiratoria y podemos estar dando como una FIO2 mucho más alta, más de 60 inclusive. Y en pediatría tampoco ponemos más de 2 litros por minuto, es exótico que lo pongamos, es más de adultos el valor de 4. Bueno, entonces tener en cuenta eso para, uno mira con otros, con otros dispositivos de oxígeno para mirar bien como qué FIO2 está dando, por lo que les cuento que no sería tan fiable la cánula nasal. No quiero decir que no se ponga cánula nasal, sino digo en niños cuando está progresando la dificultad respiratoria y cuando están hipoxémicos. Bueno, otra cosa en asma es, porque creo que dijeron que dexametasona, prefiere uno prednisolona cuando es corticoide sistémico oral o cuando toca endovenoso la metilprednisolona. Y máximo las dosis cada vez estamos más, como para dosis no tan altas, máximo 60 miligramos al día. ¿Me siguen escuchando? Sí. ¿Sí? Bien. Sí, Otra doctora. cosita, ya casi termino. Ya no ponemos terbutalina IV ni salbutamol IV por los efectos secundarios, ¿no? Ya no tiene como, no lo ve uno en la clínica actual. En neumonía, recordar de todas formas, como pusieron ahí la diapositiva, la mayoría de etiología es viral, que no les voy a quedar que es bacteriano, que igual no, la mayoría son virales, ¿sí? Tenemos otras subclasificaciones, pero para recordar esa parte. Y en lo de la presión intracraneana elevada, lo de la triada del Cushing, es verdad que la triada está descrita con bradicardia en general, pero en pediatría inicialmente lo que vemos es más taquicardia, ya la bradicardia es más tardío. Listo, pero muchísimas gracias y de verdad me encanta que estén tantos conectados. Muchas gracias, doctora, por la retroalimentación. Listo. Creo que Carlos tiene una pregunta. Gracias a todos, gracias a las expositoras. Sí, tenía una pregunta. Muy buena la charla. Espero que pues todos hayamos aprendido. Tenía la duda que veo, y es pues para las tutoras, bueno, para todos. Veo mucha similitud en cuanto a las clasificaciones que nos sugiere PALS con las que se usan en la práctica clínica. No sé qué diferencia hay o qué recomendación darían las tutoras en frente a, no sé, por ejemplo, para crisis asmática, pues la sibilancia, los signos de dificultad respiratoria se ven también en el PRAM score, por ejemplo, un ejemplo que doy. Entonces, no sé, o para bronquiolitis, el de Wood Downs, Ferres, así, por ejemplo. Entonces, no sé qué tanta diferencia habría ahí, porque pues yo veo que se utiliza mucho esos scores y pues no sé, como pienso que si se tiene un score, con eso pues yo me puedo casar para ver la evolución del paciente, ¿no? Y, en lo de los scores, pues sí, PALS pone eso, pero si ustedes lo ven, es como lo que ven ustedes en su práctica. Por ejemplo, en cardioinfantil usamos para el CRUP la clasificación Wesley, y ustedes ven que es lo mismo que está en PALS. Para bronquiolitis, la clasificación de Udan-Ferres, como ya dijo Carlos, y en la de asma, pues uno usa la del GINA. Es lo mismo, o sea, lo importante es que ustedes sepan usar la clasificación, pongan cuál es para que uno sepa que va de 0 a 10 o 0 a 3 o lo que sea, y para que cuando uno esté evolucionando el paciente, pues digamos que el turno de la mañana lo vio de una forma, esa escala después nos sirve porque lo hacemos en el turno de la tarde, en el turno de la noche, y uno sabe para dónde va el paciente. Lo importante es que se familiaricen. Muchas gracias, doctora. Listo, muchas gracias. Aquí tengo una pregunta que me mandaron al chat en donde preguntan si podría existir casos de alergias a las catecolaminas y si fuese así, si existe un tratamiento en el caso para anafilaxia. No sé si- no sé. Pablo, pues yo no he visto eso. Y debe de ser un tratamiento así terrible por alergología de sensibilización,
porque sí he visto hasta alérgico a los antihistamínicos y a corticoide, pues que gravísimo, ¿no? Pero lo otro yo no lo he visto particularmente en pediatría, no sé, en otros pacientes. Ok, listo. Bueno, no sé de pronto si alguien tiene alguna pregunta, la puede prender el micrófono y decirla o mandarla por el chat, algún aporte adicional. Bueno. Entonces yo creo que eso sería todo. Muchísimas gracias de verdad a las expositoras y a nuestros tutores académicos por acompañarnos el día de hoy. Les hago promoción a la siguiente charla. Nosotros el 12 de febrero vamos a tener nuestra charla de choque en pediatría. Vamos a tener una invitada internacional, pediatra desde la ciudad de Monterrey, México, para que todos estén súper invitados a asistir a la charla. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos y esperamos que estén muy bien y que pasen muy buena noche. Que estén- Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias, buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches.